Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pequeñas Islas, el espacio mensual de La Encerrona, en el que tenemos conversaciones con gente que nos plantea temas y que en este caso, en este año, esta es la primera edición del año, digamos, al menos mientras dure la campaña, lo que a mí me gustaría hacer con este espacio es plantear algunos temas que de pronto se puedan recoger en las campañas de los candidatos que están postulando a la presidencia. Y por eso está con nosotros hoy Tesania Velázquez. Ella es profesora de la Universidad Católica del Perú y entre sus líneas de trabajo está la salud mental comunitaria, que me parece muy, muy importante en estos días. Y para empezar, Tesania, cuéntame un poco porque hay un grupo de trabajo en la PCM en el que tú estás. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Marco. Y como bien tú señalas, creo que es importante comenzar a trabajar de cara a lo que se viene en el debate electoral, temas tan relevantes como la salud mental. ¿No? En nuestro país es fundamental colocar la salud mental como punto de agenda pública. Hace ya varios meses, en el contexto de la incertidumbre que generaba los primeros meses de la pandemia, Ujú. ¿no es cierto? Se formó un equipo de investigadores y representantes del Estado convocados por la PCM para pensar un poco algunas estrategias de cara a grupos focalizados, niños, niñas, adolescentes, jóvenes medianos, adulto mayor, y temas que podían ayudar al gobierno a tomar decisiones que hicieran un balance entre lo que estábamos viviendo y la relevancia de la salud mental. ¿Esto El cuándo grupo, fue? con todos los cambios que han habido, ya se ha desactivado. Ah, sí, qué pena. ¿Eso cuánto fue? ¿Cuándo ocurrió? Se ha desactivado más o menos en septiembre, ya Ujú. de cara a lo que fueron los cambios políticos. No obstante, el trabajo de soporte y de diálogo con el MINSA creo que es uno de los grandes logros que la academia y la sociedad civil viene desarrollando. O sea, Hemos ¿pero logrado continúan las armar, conversaciones? Sí. sí, sí, ya no convocadas por la PCM, pero sí con el MINSA, porque hay un equipo en el MINSA que dialoga mucho con la academia y la sociedad civil algunas medidas y algunas políticas en temas de salud mental que son relevantes en este contexto en el país. ¿Y cuál dirías tú que es el principal tema, en qué está cojeando el Perú con salud mental respecto del impacto de la pandemia? Yo creo que tenemos que reconocer que el impacto de la pandemia en temas de salud mental es mucho más grave de lo que nos estamos dando cuenta. Y creo que están apareciendo ya algunas problemáticas que evidencian que esta situación realmente va a generar, ¿no es cierto?, una secuela muy importante. Por ejemplo, Las ¿qué evidencias? las transgresiones, la gente que ya no puede más, el aumento en los casos de depresión, porque lo que ha generado la pandemia es un conjunto de emociones que nosotros hemos identificado como tres momentos, ya que creo que eso es importante mencionar. El primer momento lo hemos identificado como la incertidumbre de los primeros meses que generaba mucha ansiedad. ¿Qué va a Ujú. pasar? El confinamiento. Pero a medida que han ido pasando los meses, hemos pasado de la incertidumbre a la frustración por el mal manejo que se ha dado y porque la situación no mejoraba. Ya estábamos septiembre, octubre, y hemos pasado de la incertidumbre a la frustración. Y la frustración trae ya ira, transgresión, cólera, porque eso genera la frustración. Y ahora ya hemos comenzado el 2021 y lo que tenemos es desesperanza. Y eso trae depresión. Entonces, hemos pasado de la incertidumbre a la frustración y ahora a la desesperanza. Y no es que estas emociones desaparezcan, sino que se acumulan. Entonces, tenemos Wow. ahora depresión con angustia y con bronca. Mira, yo vivo fuera, yo vivo en Madrid y no he podido ir a Lima y justo ayer me encontré con un amigo que acababa de venir de Lima. Y me dijo que su sensación, creo que él nunca había visto nunca había sentido así a Lima, o sea, con la gente con la que hablaba, ¿no? Él se mueve mucho en un rubro como de empresarios, no sé, y no grandes, sino, digamos, empresarios más o menos medianos, pero, y,
Y lo que él sentía era desesperanza, ¿no? Sobre todo, que es lo que cuadra con lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y de eso el Estado tiene alguna forma de corregir esto. No, o sea, digamos, más allá de que el Estado funcione y que actúe bien, hay formas concretas en las que el Estado puede lanzar algún tipo de campaña para mejorar toda esta serie de sensaciones que se han ido acumulando. Mira, yo creo que hay un tema comunicacional que tanto el anterior gobierno como este tienen como punto débil, ¿no? El tema comunicacional no ayuda a recoger eso que tú y yo hemos identificado. O sea, tú conversas con la gente y lo que ya estamos encontrando ahorita es esta desesperanza que viene acompañada de la depresión, pero que además trae como cola, ¿no es cierto?, la incertidumbre y la frustración previa. Ujú. Y es como que a veces uno se preocupa, uno se pregunta y dice, pero ¿por qué quienes toman decisiones y quienes asumen liderazgos políticos no pueden recoger eso para devolverlo de una manera comunicacional que también sea mucho más acorde para acoger el malestar de la ciudadanía? Si tú recordarás, Marco, hemos transitado de metáforas que no necesariamente han sido las mejores. Hemos transitado la metáfora de la guerra a la Ujú. metáfora del sálvese quien pueda. Acuérdate, los primeros meses era, Mm. esto es una guerra, ¿no? Esto es una guerra, yo más o menos soy el comandante. Esa Ujú. metáfora parece que no dio tan buenos resultados. Luego pasamos a la idea del sálvese quien pueda. Y en ningún momento hemos transitado por la metáfora que pasa por el cuidado, que pasa porque lo que tú haces te afecta a mí, lo que yo hago te afecta a ti, y por más de que se ha repetido una y mil veces, no ha logrado calar. Y eso es comunicacional. Y esos son los mensajes además que se mandan desde el gobierno, ¿no? Y además hay una cosa con la que yo insisto en el programa, no sé si tú estás de acuerdo, que es que las medidas también dan mensajes. O sea, el hecho de que, por ejemplo, tanta gente, tú ves las encuestas y la gente, no sé hasta qué punto esto es real, porque muchas veces en las encuestas la gente dice lo que es políticamente correcto, ¿no? Pero dicen, queremos cuarentena dura, ¿no? Y que la mayoría de gente quiere cuarentena dura. ¿Eso qué refleja en realidad? Creo que hay mucha angustia, hay mucho miedo ahorita, ¿no? Las cifras están en un aumento terrible, ya casi no hay camas UCI en el país, en Lima la situación está crítica, pero no hemos aprendido nada, porque tú mismo, a partir de tu experiencia en Madrid, te habrás dado cuenta que post vacaciones la cosa subía. Entonces ya Ujú. sabíamos que Navidad, Año Nuevo y vacaciones iba a generar esta alza. O sea, es como que uno se pregunta y dice, pero si ya lo hemos visto en otros países, ¿por qué no podemos nosotros aplicarlo? Si ya sabemos que esto se iba a dar y que estamos ustedes un paso adelante por un tema temporal. Entonces, sencillamente era como decir, bueno, ya sabemos que estas medidas van a tener que tomarse y hay que pensarlas con anticipación. A ver, la gente está colapsada. La gente viene aguantando un año de una presión muy fuerte. Los chicos y chicas están fuera del colegio ahorita, al menos de las estructuras escolares que implica el año escolar. Entonces, y si encima hay medidas como se cancelan las playas, se cancelan los espacios públicos, se cancela esto, claro, ¿cómo dialogar entre quienes piden confinamiento total y entre quienes necesitan un poquito de aire porque si no la gente colapsa? Entonces, creo que hay dos cosas que yo recomendaría que me parece que son fundamentales. Reconocer que el Perú es heterogéneo. No podemos tener medidas que sean homogenizantes de un país que no lo es. Mm. Creo que ese es uno de los grandes fracasos. Recién ahora se ha comenzado a diferenciar zonas de alto riesgo, zonas de bajo riesgo, pero durante un año todas las medidas fueron homogenizantes en un contexto y en realidades totalmente diversas, geográfica, cultural y socialmente. Entonces era realmente no reconocer nuestra diversidad como país. Uno, y dos, uno de los grandes ausentes en la crisis a nivel del Perú son los gobiernos locales, porque los gobiernos locales deberían tener un rol fundamental, por ejemplo, para controlar el tema del aforo en determinadas zonas, en determinados lugares de espacio público. O sea, las medidas generales no están respondiendo y no están viendo al ciudadano de pie. Y más bien debería ser en un diálogo entre el gobierno central y el gobierno local pensar en medidas que respondan a las necesidades y a los grupos y lugares específicamente. Tú has mencionado ahora a los niños, a los niños y adolescentes. A mí hay una cosa que me parece sorprendente.
por ejemplo, lo que se ha hecho en Europa, ¿no? En Europa, la primera ola, digamos que todos tuvieron la misma cuarentena, todos los países del mundo tuvieron la misma cuarentena generalizada, exacta, ¿no? Absoluta. Pero bueno, ahora estamos aquí en la tercera, pero cuando llegó la segunda ola, fue bien interesante ver que al menos una gran mayoría de países enfocaban todo a dejar que vuelvan los niños a las clases. O sea, digamos, se podía cancelar un montón de cosas, se restringía un montón de movilidad, pero todo estaba como orientado a que los niños continúen yendo a la escuela. Y de hecho ha habido mínimos casos, una vez que se han ordenado ya bien, mínimos casos de contagio en los colegios, ¿no? ¿Y cuánto afecta a los niños, a los adolescentes, esta ausencia de clases físicas? Mira, yo creo que el impacto es mucho más fuerte de lo que nos estamos dando cuenta. Y además en nuestro país lo podemos ver a diferentes niveles. Primero, los alumnos y los chicos y chicas se están perdiendo. Creo que te has... Sí, me he cambiado a otra red. Ya, que bueno, a ver, rebobinemos solo un poquito, que se estaba comentando lo de los niños y los Niños, niñas, adolescentes. Y tú mencionaste una primera cosa, ibas a mencionar dos, la primera y la segunda. A ver, regresemos a la primera, por favor. perfecto. Entonces, frente a la situación de que los niños, niñas y adolescentes no vayan a la escuela, nosotros hemos identificado dos problemas que son diferenciados justamente por esto que hemos dicho de la heterogeneidad del país. Por un lado están aquellos que han podido tener clases virtuales, pero que han perdido la posibilidad de tener espacios de intercambio y socialización. Y esa pérdida de compañeros, de espacios de diálogo, de intercambio de afectos, que son básicas para la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, realmente es una pérdida terrible. Pero lo segundo que quiero mencionar, que me parece aún más grave, es los altos niveles de deserción escolar que estamos teniendo porque la conectividad no llega a muchas regiones y a muchas zonas de nuestro país. En un trabajo que hemos hecho con Amazonas, con comunidades Aguajún, el nivel de deserción escolar va más o menos por el 60%, porque los niveles de conectividad son mínimos. Entonces, ¿cómo podemos repensar que en determinados lugares puedan haber clases semipresenciales u otro tipo de alternativas, porque vamos a generar realmente un bache muy fuerte en un grupo muy grande que no está teniendo acceso ni a la radio ni a la televisión por un tema de, ¿no es cierto?, los problemas que ya sabemos que existen en nuestro país donde la conectividad no funciona igual para todos. ¿No? Entonces, por un lado, en términos de salud mental, el tema de la pérdida del vínculo con el otro, pero también un tema de realidad, que es cuántos se están quedando excluidos del sistema educativo. Entonces, creo que por eso en Europa el énfasis ha sido en que los chicos no pierdan, ¿no? Sin mencionar además que está el tema de los padres de familia que trabajan y Claro. que si los niños no van a la escuela, ¿qué haces? Entonces, creo que eso también en nuestro país al menos se ha evidenciado en el caso de las mujeres que han terminado asumiendo teletrabajo, trabajo en casa, acompañamiento escolar y un montón de tareas que también evidencian dificultades. Y creo que en ese sentido habría que pensar ya desde ahorita alternativas para que, ¿no es cierto?, los chicos tengan otro tipo de espacios que no solamente sean los espacios virtuales o estos chicos que están quedando fuera, al menos una reunión cada semana, cada mes por grupos separados, algo que haga que el chico se sienta parte de, y creo que eso es fundamental. Y tú mencionaste que le estaban como fuera de la estructura, o sea que eso es como que les has quitado piso a los chicos, porque digamos cuando eres niño ordenas tu vida en función del año escolar, ¿no? Eso es bien gracioso, ¿no? De marzo a diciembre, tienes vacaciones en tal momento y eso te quita, eso impacta, es decir, ese sentido. Por supuesto, por supuesto. Vamos a encontrar mayores niveles de, los chicos están mucho más dispersos, los chicos están mucho más distraídos, la idea de un horario, una estructura, por supuesto que la pierden, porque ahora les estamos pidiendo niveles de autorregulación. Tú solito conéctate, tú solito haz tu tarea, tú solito monitoreate, y no vamos a poder ver que todos respondan de la misma manera.
y hay muchos que se están quedando fuera, y creo que sí se debería pensar alternativas. No quiero decir, porque también puede ser contraproducente, que todos los chicos regresen, ahorita menos da la coyuntura, pero dependiendo del lugar, por grupos, Ujú. generar alternativas, pensarlas, y por eso creo que no pueden ser solamente medidas desde el gobierno central, sino que tienen que haber como una cadena donde tú puedas mirar lo que tienes a tu alrededor. Y eso tiene que ver un poco con el enfoque en lo comunitario, ¿no? O sea, yo trabajo con lo que tengo a mi alrededor, con mi grupo cercano, con mi comunidad, con mi barrio, con mi distrito, con mi familia, con mi grupo, ¿no? Ujú. Y no tener miradas tan homogenizantes en realidades tan diversas. Otro tema que saltó sobre todo con la cuarentena es los asuntos de género, ¿no? Típico caso de mujeres que es obligadas a vivir con sus maltratadores 24 horas al día, ¿no? Eh, ¿Eso ha tenido también algún impacto? ¿Tú has estado viendo algo de eso? Sí, hemos visto, acá hay como cosas bien interesantes, ¿no? Porque sabemos que la violencia es quizás uno de los problemas de salud mental más importantes que tenemos en el país, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, tenemos que ya romper esa idea de imaginarnos que la salud mental solamente es un problema psiquiátrico. La salud mental es la pobreza y es la violencia. Y en este caso específico, la violencia contra las mujeres, la violencia al interior de las familias, nos ha evidenciado situaciones muy duras, pero hay que decirlas, hay que nombrarlas. Por ejemplo, aumento de embarazo adolescente. ¿Eso de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando de violencia sexual al interior de las casas, Mm. al interior de las familias. Nos está hablando de que no hay servicios de salud durante los primeros meses que pudieron responder con kits de emergencia o con protocolos de aborto terapéutico. Entonces, estamos hablando de un aumento, ¿no es cierto?, de embarazo adolescente. Estamos hablando de un aumento de casos de violencia contra la mujer, pero también contra adolescentes, contra niños y niñas. O sea, y eso se evidencia en aumento de llamadas de la línea 100, Mm. 132 feminicidios según la Defensoría del Pueblo, lo que ya hemos mencionado, el aumento del embarazo adolescente, y un dato que me parece importante comenzar a subrayar es número de mujeres desaparecidas, que va incrementándose. No sabemos todavía, ¿no es cierto?, si está solamente vinculado a trata, vinculado a feminicidio, vinculado a violencia, pero tenemos indicadores que nos dan cuenta que en la pandemia se ha agravado la situación de violencia de género y se ha corroborado que principalmente se da al interior de las familias, que era algo que ya se decía, pero que Claro, ahora ha quedado clarísimo. claro. Otro tema que ha saltado en estos días es como esta especie como de estigma, en realidad, de que los peruanos nos comportamos mal, ¿no? Y entonces y además creo que eso lo refuerzan, por ejemplo, los noticieros que van y ponen sus cámaras en cualquier aglomeración que vean en una calle, sobre todo de barrio popular. Eh, ¿Qué es? O sea, ¿existe algo así como la definición en salud mental? Quiero decir, ¿existe algo así como la definición de comportarse mal? A ver, yo creo que como bien tú señalas, eso tiene que ver también con la idea del espectáculo, ¿no? Del espectáculo de que determinados grupos son los transgresores y son los que se portan mal, ¿no? Y parte también de esta concepción tan discriminatoria y desigual que tenemos en nuestra sociedad. Y creo que eso es evidente porque solamente nos enfocamos, ¿no es cierto?, las noticias en las discotecas de determinadas zonas, mientras que en otras queda totalmente fuera de la mirada crítica de la sociedad. A ver, yo creo que lo que está viendo ahorita es un cansancio sumado a una desesperanza. Y creo que si no llegamos a un mensaje que implique yo me cuido porque te cuido a ti, la gente va a seguir haciendo lo que le da la gana porque no se siente implicada en esta tarea, no se siente convocada Pero no están en esta cansados, tarea. pero la gente no está cansada. O sea, ¿cómo apelar a la solidaridad si la gente ya no da más y tiene esta fatiga que tú mencionas? Sí, es verdad, y por eso es que es un reto. O sea, creo que no tenemos todas las respuestas. Creo que es un Mm. reto. Es un reto cómo lidiar entre esta fatiga, este agotamiento, esta como válvula que ya quiere escapar porque no puede más, pero por otro lado seguir apelando al autocuidado y al cuidado mutuo.
O sea, creo que una de las palabras que más deberíamos comenzar a usar en nuestros discursos y en nuestros mensajes es la idea del cuidado. Más que poner prohibiciones uniformes para todos, es que cada uno se cuide, que cada uno cuide al otro, que cada uno piense que su conducta impacta en el otro. Y ya no va a ser necesario que te pongan 20 policías en la puerta de la playa o que te pongan 20 policías en cada supermercado, porque lo vas interiorizando. Sé que es complicado, sé que es difícil. Por eso es que todos los países están asumiendo grandes retos para poder manejar ese tema. Y se están dando cuenta que no es que exista una ruta, pero tenemos que coger de lo que hay. En el país, por más críticas, y creo que tú también lo has visto a lo largo de este año, han habido acciones solidarias, han habido acciones buenas prácticas, familias, grupos, ollas comunes, grupos comunitarios, participación ciudadana, hay comités anti-COVID. O sea, cojamos lo que sí podemos hacer como sociedad. O sea, no nos tenemos que Claro. inventar pues la conducta solidaria, cojamos lo que ya hemos visto durante décadas. Ah, y en tu experiencia, lo que pasa es que hay este prejuicio, creo que los peruanos se portan peor que los demás. Y esta idea de que el peruano es más informal, lo que significa que es más, que obedece menos las reglas. ¿Eso es algo real? ¿Eso es algo que tú mides para empezar? A ver, yo creo que no podemos de nuevo etiquetar, ¿no es cierto?, ni poner una condición como natural, ¿no? O sea, todos los peruanos y todas las peruanas somos así. Yo creo que no es así. Yo creo que más bien los peruanos a veces podemos desarrollar conductas realmente muy solidarias, donde hay experiencias de participación muy valiosas, donde más bien acogemos, donde más bien escuchamos, donde más bien nos podemos caracterizar por ser empáticos, pero también es cierto que no la estamos pasando bien. Y no la estamos pasando bien solo por la pandemia, no la estamos pasando bien porque se agudizó la pobreza, porque la corrupción nos harta, nos friega, ¿no es cierto? Porque tenemos una inestabilidad política que ya es decadente, o sea, somos el único país, pues, que ha tenido no sé cuántos presidentes en no sé cuántos años, en la peor crisis mundial. Entonces, todo eso por supuesto que nos afecta, por supuesto que nos molesta, y eso tiene que ver con la salud mental. O sea, cuando hablamos de salud mental comunitaria, no estamos hablando de la persona que tiene un cuadro psiquiátrico y que tiene que tomar pastillas. Cuando hablamos de salud mental comunitaria, hablamos de este sufrimiento social que tenemos por la pobreza, la injusticia, la violencia y la corrupción. La corrupción nos enferma, ataca nuestra manera de pensar, ¿no? Y esas son las cosas de las que tenemos que hablar, porque cuando hablamos de salud mental, hablamos de ese sufrimiento social que es compartido. Yo creo que más bien es evidenciar este sufrimiento, pero a la vez rescatar las buenas prácticas y las buenas acciones. Te quiero mencionar dos ejemplos. A ver. Jóvenes en Caraballo que han hecho su propia encuesta de salud mental. Ujú. Jóvenes con algún apoyo de la iglesia, de la sociedad civil, y que ya tienen un panorama de qué pasa con los niños y niñas en Caraballo. Utilicemos y trabajemos con los mismos actores. Jóvenes que han participado en un concurso que a través de sus celulares pueden grabar mensajes de salud mental para compañeros. Si yo me imagino una campaña de salud mental, lo último que haría es diseñarla dejando fuera a los actores a quienes va dirigida. Yo pensaría en una campaña en la que los primeros tendrían que ser los mismos jóvenes que piensen y diseñen su campaña. No estamos llegando como tendríamos que llegar. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con quienes conocen realmente cuál es la problemática. Eso no es tan difícil. Ahora pasemos a la campaña, ya que estabas mencionando eso, lo de la corrupción, ¿no? Yo tengo esta postura de que en realidad los planes de gobierno no se cumplen, ¿no? Que los presentan de hecho, hay varios partidos que recién los están presentando, ¿no? De todas maneras, igual por ahí hay alguno, no quiero mencionar nada para que no digan que estamos haciéndole cherry o atacando a uno o al otro, pero sí ahí empieza al menos a haber cierta declaración, preocupación declarativa sobre la salud mental. ¿Tú cuál crees que es la agenda mínima, pero mínima, que tendría que tener un candidato en este rubro? A ver, me parece que lo primero es conocer lo que ya se viene haciendo. Y lo que se viene haciendo en el Perú hace ya aproximadamente 5 años es una reforma de los servicios de salud mental. Hemos pasado de un modelo de atención clínica individual
a un modelo de atención comunitaria y centrada en las relaciones sociales. Y ese es pasar de un modelo de salud mental clínica a un modelo de salud mental comunitaria. Esa reforma de los servicios ha permitido crear y acabar el 2020 con 155 centros de salud mental comunitaria y 11 hogares protegidos para personas que requieran convivir entre ellos y un cuidado mayor, ¿no? Que no sea tan ambulatorio, por eso se llaman hogares protegidos. Si lográramos tener 400 centros comunitarios y 200 hogares protegidos, realmente estaríamos camino, ¿no es cierto?, como muchos países de la región, a tener una cobertura y una atención de las problemáticas de salud mental en nuestro país. ¿Y esos centros qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su labor? Esta reforma estaba basada en algunos principios que eran fundamentales. Lo primero, descentralizar y trabajar en territorios. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en la región de Piura, 4 centros de salud mental comunitarios, en Loreto, en Maynas, en Arequipa, Lima, etc., para que trabajen con las personas de su comunidad. Cada centro para 100.000 habitantes. Estos centros que atienden diferentes temáticas trabajan con la comunidad, trabajan proyectos, responden a las necesidades de su grupo, atienden niños, todo de manera ambulatoria y todo en red, con colegios, con los centros de emergencia mujer, o sea, como propuesta y como modelo fundamental, pero no nos sirve si solamente tenemos 155. Entonces, si tú me dices cuál es el mínimo, bueno, pues el mínimo es inversión para poder crear más centros comunitarios que trabajen con la población en territorio para poder descentralizar y atender de manera específica a las necesidades de los diferentes grupos. Y tú, no sé si alguna vez has visto ¿ha habido alguna mejora en estos años? O sea, Mira, digamos, yo creo que ¿qué gobierno, no sé si quieres decirlo, pero en algún gobierno en particular alguien se ha preocupado? es que yo creo que en los últimos años había una necesidad y este diálogo entre academia, sociedad civil y Estado ha exigido que se haga esta reforma. Esta reforma ya tiene 5 años y Ujú. comenzó con una presión de todos los sectores porque seguíamos en una mirada que ya no respondía a la realidad. Teníamos 3 hospitales psiquiátricos en un país diverso y donde además el mundo entero iba por la desmanicomialización y nosotros seguíamos en ese modelo clínico de más bien aislar a la persona del mundo social. Entonces, éramos el único país en la región. O sea, esto no fue una mirada de un político, esto fue una necesidad social, una presión para que se entrara una reforma y además debemos considerar que quienes han asumido los puestos de salud mental en nuestro país a nivel del MINSA han tenido esta visión de generar una reforma. Esta reforma la tiene que continuar, primer punto. Segundo punto, hay que trabajar de manera intersectorial. Salud mental no es solo problema del MINSA. Salud mental también es violencia, por lo tanto lo tiene que ver el MIN. Salud mental también es educación, porque lo que pasa en las escuelas es clave, por lo tanto también lo ve el MINEDU. Salud mental, o sea, intersectorial. Esa Y sería, creo que es pero lo que, digamos, de la lección que yo me estoy llevando de esta entrevista es eso, que no es solamente un asunto, no sé, de tratamientos o de medicación, ¿no? Y ahí, mira, sobre esto yo quería ir justo ahora, estaba leyendo que este señor Jaime Sillonis, el tipo que secuestró prácticamente a una actriz en un ascensor, ¿no? Le han hecho su peritaje psicológico, ¿no? Y claro, no sé hasta qué punto estos peritajes son, de nuevo, están actualizados con las nuevas tendencias, pero lo que dice es que este señor está en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? O sea, no es un loquito, que es lo que siempre se dice además para no sé si justificar, pero para describir un montón de estas situaciones, ¿no? Esta gente que está loca, este tipo estaba loco, o el otro señor que estuvo agrediendo a un vigilante, está loco, entonces, en el tráfico la gente está, y no,
Es locura, o sea, no sé, locura en un sentido amplio de la palabra, quiero decir, ¿es algún tipo de trastorno mental? Al parecer no, por el peritaje psicológico de ese señor Sillonis, pues no, no es. Entonces, ¿qué es? A ver, acá me da pie tu intervención, Marco, para señalar algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Ujú, En realidad, el malestar social, este sufrimiento del que estamos hablando, pertenece a un buen porcentaje de la población y solamente un grupo reducido tiene un problema psiquiátrico que requiere medicación y tratamiento. O sea, cuando hablamos justamente de este enfoque comunitario, es descentrarnos solamente de este grupo de personas que sí existen, que sí tienen problemas psiquiátricos, que sí tienen un trastorno, que necesitan ayuda, que pueden necesitar medicación, pero que es un porcentaje reducido. ujú. Pero normalmente hemos adjudicado y hemos estigmatizado que aquellas personas que sí tienen un diagnóstico psiquiátrico son los violentos, son los inadecuados, son los feminicidas, y no, no. Quienes tienen un problema psiquiátrico normalmente son víctimas, no son agresores, porque justamente tienen un problema psiquiátrico y necesitan ayuda y necesitan tratamiento, y normalmente son víctimas, no son agresores. Los menos son los agresores. Los agresores son los que son machistas, los que son racistas, los que son fundamentalistas, los que se creen por encima del mundo. Esos son los agresores. Y ellos Y no son la tienen ningún tipo mayoría. de trastorno mental. Podríamos identificarlo, pero yo por eso prefiero hablar de este sufrimiento social en el que estamos inmersos todos, producto de esta situación de inequidad, de desigualdad, de pobreza, de violencia, de corrupción en la que vivimos, de impunidad en la que vivimos, Ujú. que sencillamente va calando en algunas personas y es como que, ¿cuál es el problema? Yo puedo agredir, yo puedo insultar, total. Y creo que estamos confundiendo y usando mal cuando hablamos de problemas de salud mental. Y por eso me parece fundamental diferenciar eso. Una cosa es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, que requiere medicación, que requiere apoyo, que requiere tratamiento, que a veces está fuera de la realidad y que normalmente son las víctimas, justamente porque se abusa por su vulnerabilidad. Y otro gran porcentaje son quienes son los agresores, que como ya se ha visto en nuestro país, no son precisamente aquellas personas que tienen un trastorno psiquiátrico, ¿no? Hay una frase que la cantan en las marchas feministas que a mí me parece muy, como muy precisa, pero no sé si la mayoría de gente la llega a entender. De pronto la quieres explicar, que es esto de, por ejemplo, que no son violadores, son hijos sanos del patriarcado. Que a mí me parece muy, pero no sé si la gente, si la mayoría de gente entiende qué significa esto cuando dicen esto, ¿no? Lo que pasa es que por mucho tiempo se ha pensado y se ha asociado los problemas de salud mental a la violencia. Entonces se decía, es que le pegó porque tiene un problema, es que la mató porque tiene un problema, uy, tiene que recibir apoyo, tiene que recibir tratamiento. Y cuando las que somos feministas y luchamos por estos temas, nos hemos dado cuenta que en realidad quienes son los agresores, quienes son los violadores, quienes cometen las diferentes expresiones de violencia, no son personas que tengan un trastorno psiquiátrico. Entonces, separemos para no generar excusas que justifiquen. Porque acá lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de relacionar. Lo que hay que trabajar es empatía. Lo que hay que trabajar es respeto. Lo que hay que trabajar es cuidado. ¿No? Y eso es justamente todo aquello que no tiene que ver con un trastorno psiquiátrico. Y dejemos a ese porcentaje de nuestro país que sí tiene un trastorno psiquiátrico, que necesita atención y tratamiento, y no los estigmaticemos diciendo que ellos son los violentos, porque no es así. ¿Y Y qué es por eso entonces? yo O sea, siempre repito, cómo es abordar más, son las desde, víctimas. y cómo abordar desde la salud mental a gente como este señor Sillonis, por ejemplo? Yo creo que ahí como que nos recuerda, porque este caso que se ha viralizado, lo que ha hecho es recordarnos que seguimos siendo un país clasista, que seguimos siendo un país donde hay discriminación, que la violencia de género está mucho más instalada de lo que queremos reconocer. Y yo me preguntaría en la línea de lo que tú planteas, ¿cuántos candidatos van a colocar el tema de violencia de género como parte de la agenda pública? Salud mental, violencia de género.
vamos a esperar y de acá a unos meses nos volveremos a comunicar para averiguar cuántos realmente lo han colocado como parte de sus planes de gobierno para los próximos 5 años. En España es parte del debate de los postulantes. O sea, el tema de violencia de género es parte del debate, el tema de salud mental es parte del debate. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos realmente lo van a colocar ahora como parte del debate, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos que comenzar a trabajar, y por eso lo intersectorial, desde la escuela. Y creo que ya van a haber estos cambios, ¿no? O sea, finalmente, esa noticia que se ha viralizado tiene que ver con el uso de las redes sociales y esta idea de que por muchos años a las mujeres no se les creía. Ahora es como, mira, aquí Mm, está la prueba, ya mm, está. O sea, antes estos jueces, fiscales, policías que eran, no, pero no te creo, pero ¿cómo habrás sido? ¿Qué habrás hecho? No, ya, ahora hay prueba. Y ha habido la necesidad también de las mujeres de colocar estas pruebas, de grabar, de guardar las fotos, como, es como, oye, mira, es real, está pasando, la gente te insulta, la gente te amenaza, la gente te violenta, claro. ¿no? Y esto que también me parece que es fundamental. En este caso y en muchos otros, la violencia no solamente afecta al cuerpo de la víctima, la violencia nos afecta a todos. Afecta al cuerpo social, afecta al tejido social, Claro, ¿no? el Entonces, impacto nomás de ver esto, yo honestamente ni pude terminar de verlo porque, o sea, exactamente. es... Y te Tú te has quedas mal sentido el resto del, violentado no sé, también. pensando en eso el resto del día, ¿no? Es más, conozco muchas personas que ponían entre los comentarios su nivel de afectación solamente por ver el video. Ya, eso es algo, Entonces, esto es, como tú dices, ¿no? Al final todo esto es comunitario, o sea, no es solamente una persona, a todos nos... ese es el mejor ejemplo de cómo la violencia no solo afecta al cuerpo de la víctima, sino que afecta al cuerpo social. Y eso tiene que ver con este modelo de salud mental comunitaria, porque es desde ahí que tú abordas para trabajar la problemática, ¿no? Hemos avanzado, sí, porque ya se habla de salud mental comunitaria en el país. Ya tenemos 155 centros de salud mental comunitarios en el país que atienden, que trabajan con los grupos, que trabajan con las comunidades, que trabajan en red. ¿Es suficiente? No. ¿Solo tiene que quedar en el MINSA? No. ¿Se necesita más presupuesto? Por supuesto que se necesita más presupuesto. Se necesita discutir el tema, se necesita trabajarlo en la escuela, se necesita esta mirada sectorial y se necesita reconocer que si no invertimos en el ser humano, de nada nos sirve invertir en más carreteras y en más plazas bonitas, y eso lo tienen que entender quienes toman las decisiones en nuestro país. Ya estamos terminando, tenemos un par de preguntas del público, pero yo quería preguntarte en realidad por una cosa que la estuve pensando hoy, que era sobre las redes sociales y en general, yo creo que es un tema bien amplio, ¿no? Pero a veces esto, ¿no? Nos saca a un lado horrible de la gente, ¿no? ¿Hay cómo luchar contra eso? Es que en este contexto además es lo más complicado porque es lo único que hay. Porque, claro, estamos ahí Muchos, todo el día. exactamente. O sea, ya ni siquiera podemos decir, mira, son los niños, son los jóvenes. No, perdón, todos y todas estamos pegados a las redes sociales porque no tienes otra manera de comunicarte, de interactuar en este contexto de la pandemia. Pero la arquitectura de estas redes sociales premia determinadas conductas, ¿no? Y mientras más llamas la atención y llamas la atención mal, pues te va mejor, ¿no? Y entonces es como, literalmente es un círculo vicioso, ¿no? Entonces no sé Es si peligroso, hay cómo que salirse de decirlo, eso. hay que decirlo, es peligroso. No hay cómo salirse de eso, no hay cómo, no sé, pelear con eso. Es que, por ejemplo, o sea, o sea, en ningún Sí, lugar del mundo tienen políticas a favor, o sea, que aborden esto, ¿me entiendes? Imagino que el Perú no va a ser el país pionero, ¿no? Pero es algo que a mí en general me preocupa. no, y yo creo que tu preocupación es válida porque realmente es peligroso. O sea, no solamente se premian conductas que pueden ser inadecuadas, sino que se exponen
de una manera dolorosa circunstancias, afectos, emociones, personas que no deberían exponerse de esa manera, pero que sienten que es la única manera de existir. Se juegan autoestimas y se juegan afectos y emociones por el número de likes. O sea, de verdad es bien, pero también puede ser un motor, ¿no es cierto?, de movilización, como lo hemos visto también en el marco de la crisis política del Perú. Mm, Entonces, creo que tenemos que mm. ponderar de nuevo y asumir el reto que implica cómo educar en el manejo de las redes sociales, porque no es que las podamos eliminar, no, somos parte de, pero al menos educar en que eso no defina nuestra vida. Y eso también tiene que ver con salud mental. Tenemos algunas preguntas. Roberto Chinelli menciona el tema del duelo, que efectivamente hay mucha gente, bueno, nadie se puede despedir de las víctimas de COVID, ¿no? Te mueres de COVID y tus familiares ya no te ven. Y me imagino que eso debe tener una carga terrible. Terrible, terrible. Creo que esta despedida que no ha supuesto el contacto físico, estos duelos son duelos complejos y donde se ha tenido que trabajar con ritos funerarios alternativos. Y ahí de nuevo, hemos hecho uso de lo que ya se conocía. Hemos pasado por 20 años de un conflicto armado interno en nuestro país, Mm, donde también se trabajaba con desaparecidos y con cuerpos que no estaban, con familias ausentes, con muertos ausentes. Entonces es como coger estas experiencias, porque tenemos que aprender de la experiencia para poder hacer uso de ritos alternativos, porque es importante el rito, es importante el cerrar, y eso no se ha podido hacer. ¿Y Y creo que de nuevo cómo es ahí, un rito alternativo en la experiencia que efectivamente, como tú bien dices, ya hemos tenido en el Perú? creo que el tema de pensar, yo alguna vez participé de un rito en el que cada uno de los familiares vía Zoom cantaba. Mm, ¿No? Y otra en las que permitían que acompañaran en el momento del entierro, aún a la distancia, pero con música, con algo que los recuerde, con algo que tenga que ver con sus propias tradiciones, con sus propias historias. Y creo que, de nuevo, como gobierno no hemos pensado en estas diferencias que hay en nuestro país, en estas diferencias culturales para poder acogerlas, para poder de alguna manera trabajar, ¿no es cierto?, estas diferentes formas de despedirse que no necesariamente pasaban pues por un velorio en una determinada iglesia, ¿no? Sino que hay muchas iglesias, hay muchas formas de despedirse, hay muchos ritos y hemos tenido que más bien acogerlos para poder incorporarlos. Y eso es aprender de la experiencia, que es algo que me parece que es fundamental. O sea, ¿cómo vamos aprendiendo de la experiencia? Ya pasó un año y que no hemos aprendido nada. O sea, ¿cómo vamos a cambiar de cara a lo que se nos viene? Porque no estamos acabando esto. ujú. Hay un par de personas que preguntan por el tema de la legalización de las drogas, que entiendo que está fuera de tu ámbito, pero, pero bueno, no sé si hay algún tipo de experiencia en el mundo que haya medido el impacto de los países que se ha legalizado la droga o algo así. Bueno, no es un tema que yo trabaje mucho, pero en aquellos lugares donde se ha legalizado, se ha observado que el tema del narcotráfico se ha reducido, ¿no? Entonces, Mm, creo que en realidad mi única experiencia con el tema fue trabajar con personas que están en las cárceles y que a veces han estado metidas en sistemas de narcotráfico que justamente se dan por el tema de la no legalización. Pero creo que es un debate en el que todavía como país estamos lejos. Creo que hay puntos que son necesarios de comenzar a trabajar primero antes de pensar en una perspectiva que apunte más bien a legalizar las drogas, que de nuevo es, de acá a unos años esa va a ser la ruta, porque todo lo que a veces no está legalizado, genera mercados negros y situaciones que son aún más complicadas, pero creo que estamos lejos como país todavía de entrar a ese debate, ¿no? bueno, nada, muchas gracias, Tesania, por tus aportes en este tema, que ojalá algún candidato escuche esta entrevista y haga algo de casito. Muchas gracias.
a los Patreons que han estado aquí participando y muchas gracias a ustedes por estar viendo la entrevista. Y con el Pequeñas Islas mensual volvemos el próximo mes. Y como ustedes saben, todos los miércoles tenemos Pequeñas Islas de miércoles entrevistando a los candidatos a la presidencia. Nos vemos. Chau, chau. Gracias.